Hola, hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del curso. Este video lo he preparado prácticamente a último momento junto con el video anterior. Doy continuidad a la parte de sumas de Riemann. Nosotros veíamos que en el video pasado calculábamos la suma bajo una curva inscribiendo rectángulos. La cuestión es que voy a ser un poco más preciso. Ya teniendo clara la idea de cómo funciona el cálculo de áreas utilizando sumas de Riemann, vamos a tener en cuenta ahora tres factores. Primero, yo puedo inscribir rectángulos o puedo circunscribir rectángulos. Cuando yo inscribo los rectángulos, puedo utilizar los valores izquierdos de cada uno de los rectángulos. Es decir, si tengo 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos con puntos x sub 0 hasta x sub 5, utilizaría los puntos x sub 0 hasta x sub 4. Si yo tengo esta parte, calcularía utilizando los puntos izquierdos de cada rectángulo el área utilizando la siguiente expresión, donde ahora la imagen, que sería la altura, recuerden que el área de un rectángulo sería base delta x por altura f de x, pero aquí lo llamaría f de x k-1. ¿Por qué razón? Porque la suma barre desde 1 hasta 5. Pero como los puntos los voy a tomar desde x sub 0 aquí hasta x sub 4, entonces cuando k vale 1, entonces k-1, 1, x sub 0, primer punto, hasta k igual a 5, k-1, 4, tengo el punto x sub 4, con su respectiva imagen, que sería f de x sub 4. De la misma manera, si yo utilizo los puntos derechos de cada uno de los intervalos, es decir, desde el x sub 1 hasta el x sub 5, el área tomaría la siguiente expresión. Esta es la fórmula que yo utilicé para el cálculo de área del video pasado. La cuestión es que yo no dije si eran rectángulos inscritos o circunscritos. Ahora, de nuevo la suma barre desde k igual a 1 hasta 5, porque son 5 rectángulos, pero como aquí ya estoy utilizando del x sub 1 al x sub 5, no tengo que restarle absolutamente nada aquí al valor de k, como lo hice en esta parte. Ahora, para el cálculo de las áreas, puedo utilizar cualquiera de las dos expresiones. ¿Por qué utilicé esta expresión y no esta en el video pasado? Simple, porque cuando yo hago el límite, cuando n tiende a infinito, estos rectángulos van a empezar a subir y acoplarse a la curva. Estos rectángulos van a bajar e irse acoplando a la curva. Por lo tanto, las dos áreas convergen al mismo valor. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos. Obviamente el valor de delta x sigue siendo igual y el valor de x sub k, es decir, cada uno de los puntos, ya sea utilizando puntos izquierdos o derechos, son los mismos. Ahora bien, ¿puedo utilizar otros puntos en vez de los que ya he mencionado? Sí, claro. Recuerden que el x sub k asterisco es cualquier punto dentro del intervalo o cualquier subintervalo o intervalo de los que tengo acá. Entonces yo podría decir, bueno, quiero utilizar los puntos medios. Miren que para los mismos 5 rectángulos que tenía en los casos anteriores, al utilizar los puntos medios vemos un mejor acople entre los rectángulos y el área bajo la curva. Quedan unos espacios sobrando, bien, unos espacios faltando, pero digamos que hay una cierta compensación. O sea que esta aproximación me daría mucho mejor que utilizando las dos áreas anteriores. Claramente aquí el área bajo la curva sería o estaría expresada por medio de la siguiente ecuación, donde ahora los valores medios, que serían los x sub k asterisco, están dados por la siguiente ecuación, que sería cada uno de los puntos medios en cada subintervalo. El delta x sigue siendo el mismo. Muy bien, con el ánimo de extender estas ideas un poco a la parte numérica, quiero realizar el cálculo del área bajo una curva utilizando MATLAB. Para esto debemos tener en cuenta lo siguiente. Puedo utilizar los puntos desde x sub 0 a x sub 4 en el primer caso y los puntos x sub 1 hasta x sub 5 en el segundo. Pero debemos tener en cuenta que en MATLAB los puntos no se cuentan. Los puntos no se cuentan desde x sub 0, se cuentan desde x sub 1. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un pequeño cambio, y es el siguiente. Pasar a contar cada uno de estos puntos desde x sub 1 hasta x sub 6. Y obviamente, como esto sucede tanto para los puntos como para los delta x, nosotros debemos cambiar este valor de delta x, porque él ya no barre desde k igual a 0, sino desde k igual a 1. Por lo tanto, al hacer
este cambio que está aquí ya acomodaríamos los puntos x sub k que vamos a utilizar en MATLAB. Si vemos que k vale 1, 1 menos 1, 0, la segunda parte se cancela y me queda el primer término de los puntos, que sería el límite inferior del intervalo, que sería a. Y si k vale 6, 6 menos 1, 5, llegaríamos a el último punto, porque recuerden que sería a más 5 delta x, 1, 2, 3, 4, 5, llegamos hasta el último punto, que aquí sería x sub 5, pero que MATLAB lo tomaría como x sub 6. Bien, de la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo con los puntos medios, y ahora, habiendo hecho estos cambios, ya las áreas que nosotros conocemos con estas expresiones en MATLAB van a tener las siguientes otras. Vamos a cambiar los x sub k menos 1 a x sub k, porque recordemos que la suma no iría desde 0 hasta 4 en el lado izquierdo, sino desde 1 hasta 5. Y teniendo en cuenta que utilizando los extremos derechos de cada rectángulo, ya la suma no iría de 1 a 5, como en este caso, de 1 a 5, sino de 2 a 6. Por lo tanto, este x sub k lo voy a cambiar como x sub k más 1. Miren que simplemente lo que hice fue agregar una unidad al x sub k en ambos casos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser definir una función, la cual va a ser f de x igual a x al cuadrado. En esta parte del script yo puedo determinar cualquier tipo de función. Entonces, ya habiendo definido la función, la cual vamos a llamar dentro del script principal, vamos a revisarlo desde el inicio. Entonces, con esta parte simplemente lo que hago es borrar memoria. Aquí tengo el intervalo 0,3. El número de rectángulos, por ahora voy a escoger 5 rectángulos. El valor de delta x, que es b menos a, sobre el número de rectángulos. Y aquí voy a definir un vector 0 o un vector con 6 columnas o n más 1 columnas de ceros, simplemente para hacer que MATLAB funcione un poco más rápido a la hora de ejecutar el código. Por medio de este ciclo for, lo que hago básicamente es almacenar cada uno de los puntos de x. Miren que la suma va desde k igual a 1 hasta la longitud de este vector. Este vector va a tener 5 más 1 columnas, porque recuerden que si yo tengo 5 rectángulos voy a tener 6 puntos, desde x1 hasta x6. Y voy a almacenar los valores, como dije, por medio de este ciclo for a través de la ecuación que ya habíamos visto con anterioridad. MATLAB permite almacenar los valores por medio de esta función que aparece acá. Esa función es linspace y lo que hace es básicamente colocar tantos elementos dentro del intervalo AB con un espaciado igual. Entonces puedo utilizar este ciclo for, puedo utilizar la función de MATLAB, o también puedo utilizar esta otra parte de aquí para ir acumulando los valores para cada una de las coordenadas del vector x, escogiendo obviamente que el primer elemento de ese vector sea igual a a, y voy acumulando los valores en una cierta cantidad delta x. Entonces voy a quedarme con esta parte de aquí, que es la que hemos definido o la que definió con anterioridad. Ya teniendo los valores de x, ahora lo que hago es simplemente llamar la función que definí con anterioridad por medio de esta parte de aquí. Acá tengo mi función, que va a ser esta cantidad, que a su vez es esto que está por acá. Y ahora vamos a calcular las áreas. Entonces, como yo debo ir calculando o ir acumulando las áreas de los rectángulos de tal manera que todas esas áreas me den como resultado el área total, entonces yo defino esta área que va a tener en cuenta los extremos derechos de cada uno de los rectángulos. Lo defino como 0 de tal manera que el primer elemento que yo empiece a calcular pues sería 0 más el área del primer rectángulo, porque me voy a mover desde igual a 1 hasta el número de rectángulos, que sería 5. Después voy a utilizar de nuevo la misma cantidad de aquí, de tal manera que utiliza el valor calculado con anterioridad más el segundo rectángulo. Miren que para la parte derecha ya f va a estar evaluada en i más 1. Para la parte izquierda se hace exactamente lo mismo, lo único que va a variar va a ser la parte en la cual la función va a estar evaluada, porque ella se evaluará en los extremos izquierdos de los rectángulos. Muy bien, entonces vamos a ver que con 5 rectángulos para la función x al cuadrado tendría el área
utilizando los extremos izquierdos, el área utilizando los extremos derechos, como 648 y 1188. La razón por la cual yo he elegido la función x al cuadrado y el intervalo entre 0 y 3 es porque analíticamente nosotros podemos resolver la integral y el resultado exacto va a ser igual a 9. Obviamente tenemos 5 rectángulos, estos dos valores que aparecen aquí no se parecen en nada a 9. Bueno, por acá también puedo ver el área utilizando los extremos derechos e izquierdos en el workspace. A mí me gusta utilizar el workspace porque voy teniendo control de lo que voy haciendo. Supongamos ahora quiero aumentar a 50 rectángulos, ya el área va siendo un poco más parecido al valor calculado analíticamente, que sería 9. Bien, entonces eso es utilizando los extremos derecho e izquierdo. Ahora, ¿qué ocurre si yo utilizo los puntos medios de los intervalos o de los rectángulos más bien? Entonces vamos a calcular y aquí tengo lo siguiente. Permítanme, yo me devuelvo a utilizar los mismos 5 rectángulos del principio y veamos que para 5 rectángulos, utilizando los puntos medios, nos acercamos mucho más rápido a 9, ¿verdad? O sea que nos da una mejor estimación de lo que sería el área bajo la curva. Ahora bien, aumentemos a 50 intervalos como lo tenía hace un rato y miren que el punto medio, utilizando los puntos medios, se acerca mucho más que utilizar los extremos izquierdos y derechos. Aquí aparece el punto medio, que también se puede ver por acá. Ahora, si yo coloco, supongamos, 250 rectángulos, muchísimo mejor utilizando los puntos medios. Bien, ahora para finalizar, porque si se me pasó algo, y era cómo calcular esos puntos medios. Miren que he definido un vector de tamaño de una fila y 6 menos 1 columnas, porque al tener 6 puntos tendría 5 puntos medios, o para cualquier valor que yo le dé al vector x que he definido arriba, yo tendría como puntos medios el número de puntos menos un valor. Entonces si yo tengo, digamos, 10 puntos, entonces tendría 9 puntos medios, etcétera. Y obviamente los puntos medios los calculo con el ciclo for para ir acumulando los valores en ese vector que he llamado medio, y en cada componente del vector entonces utilizaría la ecuación que todos conocemos desde por allá de la primaria para puntos medios. Bueno, este es simplemente un algoritmo bastante pequeño. Quería mostrarlo para que vieran cómo funciona el cálculo de áreas. Obviamente se puede calcular a mano si tenemos un número de rectángulos pequeño, pero cuando queremos ser más precisos tenemos que ir a la computadora. Por otra parte, quiero comentar, he utilizado las definiciones que ya les había dado. Obviamente hay métodos numéricos más eficientes en cuanto al tiempo de cómputo, los cuales se utilizan, supongamos, cuando ya las funciones que tengamos son más complejas. Por lo que hicimos acá, utilizamos una función bastante sencilla que era x al cuadrado, pero hay funciones mucho más complicadas y realmente el tiempo de cómputo para calcular las integrales de esas funciones se incrementa mucho. Bien, tal vez en algún próximo video muestre algunos algoritmos con respecto a esos métodos numéricos. Por lo pronto, espero les haya gustado el video. Como siempre, suscríbanse, compartan, que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.